Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de Anna Walsh, un caso que sucedió hace algunos años, pero fue hasta diciembre del 2025 cuando se resolvió y se dio una sentencia. Y si ustedes todavía no han visto el video de Rooney Lady Medina Pacheco, este video yo se lo voy a dejar acá, ya que el caso de Rooney Lady sucedió el 25 de diciembre del 2022 y el caso de Anna Walsh sucedió 7 días después, o sea, el 1 de enero del 2023. Y algo que tienen en común estas mujeres es que ellas desaparecieron y sus cuerpos nunca han sido encontrados, y también las personas que le hicieron esto nunca han hablado ni han dicho a dónde dejaron el cuerpo. Estos dos casos son muy muy lamentables, ya que pasaron en estas épocas decembrinas, estas épocas que se supone que son para pasarla bien en familia, para celebrar, pero estas dos mujeres tuvieron un trágico final. Pero sin nada más que hablar, vamos. Anna Jubishi, como era su nombre de soltera, nació el 13 de abril del año 1983 en la ciudad de Belgrado, en el país de Serbia. Anna vivió en este país gran parte de su vida. Ahí se graduó de la Universidad de Belgrado con la licenciatura en francés y literatura. Anna se mudó a los Estados Unidos en el año 2005 y comenzó a trabajar para lograr su tan ansiado sueño americano. En el 2007, Anna se mudó junto con su primer esposo, llamado Mark Knipp, a la ciudad de Nueva York. Ella había conocido a su esposo cuando ella trabajaba en un hotel en Virginia, y ella era mucama y él era el chef de este hotel. Y conforme los años fueron pasando, Anna fue escalando de posición en la hostelería, que eso era lo que a ella de verdad le gustaba. Ella era muy buena comunicándose con las personas, o sea que ella era muy amable y también tenía este don de servir. Entonces por esto fue que ella fue avanzando en su carrera. Su trabajo la llevó a mudarse hasta la ciudad de Lenox, en el estado de Massachusetts. Fue en esta misma ciudad donde conoció al que sería su segundo esposo, Brian Walsh, en el año 2008. Anna todavía estaba casada cuando conoció a Brian, pero según ella fue amor a primera vista. Según los amigos de Anna, ella se volvió loca por él. Y es que Brian era un hombre a quien le gustaba apantallar. Él le gustaba que las personas supieran que él tenía dinero, y esto a Anna la hizo pensar que este era un hombre que le podía dar una buena vida. Pero ellos iniciaron su relación hasta el año 2013, y un año después Anna finalmente se divorció de su primer esposo. Y un año después de divorciarse de su esposo, o sea en el 2015, Anna y Brian se casaron en la ciudad de Boston. Y después de la boda, Brian llevó a su esposa Anna a vivir en la casa donde él estaba viviendo, que era la casa de su mamá. Esta casa quedaba en la 225 de la Beacon Street en Boston, y ahí es una zona bastante lujosa, y específicamente esta casa costaba alrededor de 6.6 millones de dólares. Pero después de que ellos tuvieron a su primer hijo en el año 2016, Anna no se llevaba muy bien o chocaba bastante con la personalidad de la mamá de Brian, esta señora que se llamaba Diana, por lo que ella le dijo a Brian que ya era hora de comprarse una casa. Y así llegaron hasta la ciudad de Lynn, Massachusetts, o sea, a unas cuantas millas de donde yo vivo, y ahí compraron su primera casa. Con los años, la pareja tuvo a su segundo hijo en el 2019 y en el 2020 tuvo a su tercero. Pero durante todos esos años que ellos estuvieron casados, Anna seguía trabajando y seguía escalando de posición y seguía ganando más dinero y más dinero. Y así fue como ellos, o principalmente Anna, porque ella era la que estaba en los títulos de las propiedades, se fue haciendo de un portafolio que hasta el día que ella desapareció, este portafolio era de más de 2 millones de dólares. Lo que quiere decir es que ella compraba casas, las revendía, después compraba otras, las rentaba, y así estuvieron por varios años hasta que llegaron a la ciudad de Cohasset. Esta ciudad está aquí en Massachusetts, pero es una zona costera. Ahí compraron
compraron una casa, vivieron muy felices de la vida y esta ciudad de Cohasset fue la última locación de Anna. Ahora que ya les hablé un poco de Anna, les voy a hablar sobre este hombre, Brian Walsh, y les voy a hablar porque es muy importante conocerlo, ya que detrás de todo lo que él hizo estuvo, me imagino yo, o quiero creer, la razón por la cual él hizo lo que hizo. Brian Walsh era el único hijo de la pareja conformada por Diana y su padre Thomas Walsh. Su padre era un neurocirujano que a lo largo de su vida había guardado bastante dinero. Y por esto Brian creció bastante acomodado, una familia bastante acomodada. Él fue a la universidad y ahí conoció a un amigo de Corea del Sur con quien mantuvo una amistad por muchos años. Brian también rondaba los lugares más exclusivos de Boston. Y cuando sus amigos le preguntaban en qué trabajaba él siempre daba varias versiones. A unos les decía que él trabajaba vendiendo obras de arte y a otros les dijo que él y un compañero de universidad habían vendido un servicio de ventas de boletos de avión a la compañía Expedia por más de $200 millones cuando él tenía unos 20 y tantos. Y en otras ocasiones él decía que él había generado dinero con los yacimientos de petróleos de Papúa Nueva Guinea y de la península de Yucatán en México. Brian les contó a sus amigos que cuando él era pequeño su padre lo golpeaba y estos abusos no solamente eran físicos sino que también psicológicos, ya que su padre llegó a decirle que él se arrepentía de haberlo tenido y que él era un perdedor y que nunca iba a lograr hacer alguien en su vida. Brian incluso pasó un tiempo en los Berkshires, que es un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron sociopatía. Si bien es cierto, la sociopatía no es un diagnóstico psiquiátrico oficial, pero sí se usa a menudo coloquialmente para referirse a alguien que padece de un trastorno de personalidad antisocial que se caracteriza por la indiferencia hacia los demás, la falta de empatía y un comportamiento deshonesto. Hubo una ocasión donde Brian hizo que su padre invirtiera casi $1 millón en bienes y raíces y este negocio al final salió mal, por lo que su padre se enojó bastante con él y se dejaron de hablar por más de una década. En el 2011, Brian fue a Corea del Sur para visitar a su viejo amigo de la universidad. Este amigo era muy adinerado y su familia también. Y cuando Brian se hospedó en la casa de esta familia, él vio que ellos tenían varios retratos y varias pinturas muy famosas. Por lo cual él convenció a su amigo de que él le podía vender estas pinturas a un mayor precio y así sacarle alguna ganancia. Este amigo al principio no estuvo de acuerdo porque él no necesitaba este dinero. Pero después de la insistencia de Brian, él aceptó y finalmente Brian se regresó a los Estados Unidos. Pinturas de Andy Warhol, estas pinturas que se llaman shadows o sombras. Y también con una pintura que se llama El signo del dólar y también otras pinturas más pequeñas. Estas pinturas de Andy Warhol eran de 1978, eran originales y contaban con los recibos donde decían que costaban $240,000. Y cuando Brian regresó a Boston, él vendió la pintura del signo del dólar por $40,000 a una galería, pero él no reportó esta venta a su amigo, sino que se lo quedó para él. El amigo de Brian, al ver que pasaban los meses, él no se preocupó porque él sabe que estas piezas tardan tiempo en ser vendidas. Entonces él estaba pacientemente esperando a Brian. Pero para el año 2012 él no podía contactarse con Brian. Así que involucró a otros dos amigos que sabían dónde vivía Brian. Y Brian finalmente se contactó con ellos y les dijo que sí, que les iba a devolver todas las pinturas porque él no se las había podido vender. Por lo cual un amigo llegó a la casa y recogió estas pinturas. Cuando llegan estas pinturas a Corea del Sur, el amigo de Brian se da cuenta que faltan las dos piezas de Andy Warhol y la del signo del dólar. Él le preguntó
a Brian, pero Brian nunca le contestó. Entonces este amigo dejó las cosas así por un buen tiempo. Y para el año 2016, ya recordemos que Brian ya estaba casado con Anna para ese entonces, una cuenta en la página de ventas eBay estaba vendiendo 2 pinturas de Andy Warhol. Él puso la foto de estas pinturas, puso los certificados y puso el recibo que le costaron $240,000. Pero según este perfil las estaban vendiendo a $100,000 las dos, porque la familia ocupaba el dinero para hacer unas remodelaciones en la casa. El dueño de la galería Revolver de Beverly Hills en California vio esto y él se interesó mucho por estas obras, ya que él esto hacía, o sea, él compraba obras y las ponía en su galería y la gente las compraba a mayor precio. Y este dueño de esta galería se llamaba Ron Rivlin. Entonces él creyó que esto sí era auténtico, pero él se tenía que asegurar que no se tratara de ningún estafador, por lo cual le pidió a Brian que le mandara una foto de su licencia. Brian le mandó la foto de la licencia de él donde decía Brian Walsh, y aquí en las licencias de los Estados Unidos también dice la dirección de tu casa. Entonces cuando Ron se metió a internet a buscar a este hombre, vio que era un hombre que venía de una familia con dinero, y cuando vio la casa donde vivía, que Brian para ese entonces todavía tenía la 225 de la Beacon Street, él vio que este hombre sí tenía dinero, porque esta casa costaba más de $6 millones. Entonces dijo, este hombre no puede ser ningún estafador. Brian, todo serio como un hombre de negocios, le hizo firmar un contrato a Ron diciendo de que él tenía 3 días para inspeccionar las obras, y si no les parecía la podía devolver y él le iba a regresar el dinero completo. Así que el 7 de noviembre del 2016, Ron envió a su asistente hasta Boston para que se reunieran con Brian. Brian lo había citado en el Four Seasons de Boston y había llegado con estas pinturas, y estas pinturas estaban en estas bolsas de Gucci y de Prada. Entonces el asistente le dio un cheque por $80,000 a Brian, porque esa era la cantidad de que ellos habían quedado de acuerdo, y comenzó a inspeccionar a las obras. Comenzó a inspeccionar los papeles, y cada pintura, cuando es auténtica, ellos tienen como un número, como un código, y este asistente no podía ver este número. Entonces le preguntó a Brian que qué pasó. Brian le dijo que el número de cada pintura estaba detrás del marco de madera que él le había puesto. Entonces este asistente llamó a su jefe, le dijo, hey, mira, yo tengo las pinturas, pero no le puedo ver el código. Ron, allá en California, no se preocupó y le dijo que siguiera con la compra, porque ellos tenían 3 días para devolverlas si no les parecía. Y una vez estando en California, Ron las empieza a inspeccionar, y estas pinturas no eran las mismas que él había visto en la foto, porque el color no era el mismo, y cuando les quitaron el marco de madera no había ningún número, lo que quiere decir que estas pinturas eran falsas. Para ese mismo día, el 7 de noviembre, Brian ya había ido a depositar este cheque a una cuenta de banco que solamente era de él, o sea que Anna Walsh no tenía acceso a esta cuenta. Mientras este hombre se está tratando de comunicar con Brian, lo llamó más de 16 veces y este no contestaba. Pero lo que pasa es que Brian estaba ocupado en Boston, ya que él estaba pagando $25,000 en tarjetas de crédito que él debía. Los meses iban pasando y pasando, y Ron finalmente se comunicó con Anna Walsh, ya que Anna Walsh sí estaba en las redes sociales. Ella era un poquito más pública que Brian. Y le dijo, hey, mira, tu esposo hizo esto y esto y esto, yo necesito una solución. Al ver esto, Anna, me imagino yo que se comunicó con Brian, y Brian le devolvió un mensaje o un email a Ron y le dijo, yo ya sé que te comunicaste con mi esposa y lo siento mucho, esto tiene que ser un error, yo no sabía, pero yo estoy dispuesto a entregarte tu dinero, solo devuélveme estas pinturas y yo te devuelvo tu dinero. Al final de todo esto, Brian terminó devolviéndole $30,000 a Ron, y después de esto se volvió a desaparecer. Pero en el año 2018 una investigación federal comenzó
en contra de Brian, ya que el gobierno estaba al tanto de estos negocios fraudulentos que Brian había hecho. Así llegaron a la casa de Brian, lo arrestaron y le pusieron el cargo de fraude. Pero Brian le rogó al juez que lo sacara de la cárcel y lo enviara a la casa, por lo menos en lo que su juicio comenzaba, ya que él era el único cuidador de sus hijos porque su esposa trabajaba. Y así Brian se pasó a vivir a la casa, pero bajo supervisión estricta. Y mientras esperaba la resolución de estos dos primeros fraudes, una tercera víctima salió a la luz, y en esta ocasión era un francés quien le había comprado dos pinturas de Andy Warhol de estas mismas, o sea, las mismas pinturas que él había vendido a el de la galería de Beverly Hills. Y este francés estaba muy apesarado porque él decía que su padre ya no le hablaba porque él convenció a su padre de poner todos sus ahorros en estas pinturas, ya que él creía que le podían sacar mucho más dinero, pero se dieron cuenta que estas pinturas eran falsas y ahora ellos estaban buscando restitución de este dinero. Para el mes de abril del año 2021, Brian se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo de transporte interestatal con fines de estafa y un cargo de transacción monetaria ilegal. Y lo recomendado era que él iba a pasar algún tiempo en prisión y también tenía que pagar restitución a las víctimas. Pero esta sentencia todavía no se había llevado a cabo y iba a tardar en llegar. De hecho, la fiscalía estaba contemplando la opción de no darle ningún tiempo en la cárcel a Brian y bajarle la cantidad de la restitución a las víctimas. Anna Walsh le había escrito una carta al juez donde ella le contaba un poco de la vida de Brian, que él había vivido una vida bastante difícil con su papá y que ella no podía seguir trabajando si a él lo metían en la cárcel, pero nada de esto aceleró la sentencia. En el año 2018, específicamente en el mes de septiembre, su padre Thomas murió mientras estaba de viaje en la India. Días después, cuando todavía no han traído a su papá, Brian y Anna llegaron a la casa de playa de Thomas. Al entrar, Brian buscó algo en específico que era el testamento de Thomas, de su papá. Él encontró ese testamento en el escritorio de su padre. Pero para su sorpresa, este testamento solo contenía una línea escrita que iba dirigida a su único hijo y supuesto heredero, Brian Walsh, que decía así: por la presente dejo a Brian R. Walsh mis mejores deseos, pero nada más de mi patrimonio. O sea que su papá lo había desheredado. Pero conociendo a Brian, él no se iba a quedar así. Él no iba a aceptar la voluntad de su papá. Por lo que días después llegó ante la corte y se dijo ser el único heredero de su padre. Y le dijo al juez de que su padre no había dejado ningún testamento. Y meses después, en diciembre de ese 2018, el juez falló a favor de Brian y lo declaró heredero de Thomas Walsh. Y no más le dieron acceso a las cuentas de banco de su papá. Brian llegó en los primeros días del año 2019 a un banco y retiró más de $75,000 de la cuenta de su padre. Aparte que también hizo una venta de todas las cosas que estaban en la casa de su papá. O sea, unas cosas muy caras, reliquias de colección que a Brian no le importaba, él solo le importaba tener dinero. Pero al ver todo esto, un amigo de Thomas llegó ante la corte y presentó una fotografía del testamento de Thomas. Y es que ellos ya conocían a Brian. Entonces, este amigo había llegado antes que Brian a la casa de Thomas y había encontrado este testamento y le tomó una foto para asegurarse de que se cumpliera la voluntad de él. Pero al final yo no supe qué fue lo que hizo la corte con esta información. Lo que sí sé es que ellos inspeccionaron esa fotografía y al final dieron que sí era cierto que había un testamento.
y entonces Brian tenía que devolver todo lo que ya le había robado a su papá. Ya con esta información de Brian y ya conociendo el carácter de él y quién era él como persona, nos vamos a ir meses antes a la desaparición de Anna Walsh, y todo esto comienza a finales del año 2021 cuando ella ve que están contratando a una persona como gerente general de una compañía inmobiliaria y ella aplicó para el trabajo en Boston. Ella fue entrevistada por este trabajo, pero al final le ofrecieron un trabajo en Washington, D.C. O sea que la misma empresa estaba buscando una persona en Washington y una en Boston, pero Anna calificaba más para estar en la posición de Washington, D.C. Y este trabajo iba a ser por $220,000 al año más bonos. Esto era la mayor cantidad que Anna había ganado en toda su carrera. Esperando todavía la sentencia de su esposo, ella decidió aceptar este trabajo y mudarse a Washington. Y así por los siguientes meses, Anna se quedaba toda la semana en Washington y viajaba los fines de semana a ver a sus hijos y a su esposo. Ellos vendieron la casa en Cohasset. Anna se compró una nueva casa en Washington, D.C. Esta casa que ustedes están viendo acá. Ellos tuvieron que rentar otra casa, pero ahí mismo en la ciudad de Cohasset. Y la intención de Anna era por lo menos llevarse a sus hijos a Washington con una niñera y que Brian estuviera esperando la sentencia aquí en Boston. Pero esto no podía ser porque Brian se había declarado el único cuidador de los niños. Entonces los niños tenían que estar bajo el cuidado de Brian. Esto obviamente le molestó mucho a Anna y la decepcionó bastante porque se le había presentado la mejor oportunidad en su carrera, una oportunidad para ayudar a su familia porque para ese momento ella era la única proveedora de esa familia y ella estaba montada a estar en Massachusetts por la culpa de Brian, porque si él no hubiera estafado a estas personas, todo esto no hubiera pasado y ellos estuvieran viviendo felices de la vida en Washington. Esto creó bastantes problemas en la familia, aunque por afuera todo se miraba perfecto. Y así se miraba Anna y Brian Walsh para el 31 de diciembre del año 2022, que fue cuando ellos tuvieron una cena en su casa para despedir ese año y Anna había invitado a su ex jefe y ahora amigo para que llegara a la casa. Y la reunión terminó alrededor de la 1:30 ya de la madrugada del 1 del 2023. El 3 de enero de ese 2023, Anna tenía que regresarse a Washington, D.C., pero Anna nunca abordó el vuelo que la llevaría hasta esta ciudad. El 4 de enero del 2023, el jefe de Anna llama a la policía de Cohasset para que vayan a hacer un chequeo de bienestar a la casa, ya que ellos dicen que el 3 de enero ellos recibieron llamadas de Brian Walsh. Ellos y todo aquel que conocía a Anna allá en Washington, D.C., porque él andaba buscando a su esposa. Pero se llegó el 4 de enero y Brian todavía no la había reportado como desaparecida, sino que fue hasta que la policía llegó a su casa, tocó la puerta y habló con él, que él dijo: sí es cierto, mi esposa está desaparecida desde el 1 de enero. Brian les cuenta a los oficiales que el 1 de enero Anna recibe una llamada de Washington, D.C. y esta gente le dice que ella se tiene que devolver inmediatamente porque había una emergencia en la empresa, por lo cual Anna duerme unas cuantas horas y para las 6 o 7 de la mañana ella ya está lista con sus botas, con su abrigo negro y sus maletas para salir al aeropuerto. Según Brian, él se despidió de su esposa y Anna abordó un taxi, ya sea un Uber o un Lyft, y desde ahí él no supo nada más de su esposa. Cuando le preguntaron a Brian qué era lo que había hecho ese 1 de enero, él dijo que después de despedir a su esposa, él se había levantado alrededor de las 7 de la mañana y les había hecho desayuno a sus hijos. Y después de ahí había ido a un supermercado a hacer algunos mandados y que regresó a la casa a dejar estas cosas y esperó a que la niñera llegara. Después de que la niñera llegó, él volvió a salir de la casa ese 1 para ir a visitar a su mamá, que vivía como a 1 hora de donde él vivía. Y su mamá lo había mandado a hacer otros mandados, a recoger otras cosas a la farmacia de CVS y también a comprarle algunas cosas al supermercado de Whole Foods.
Al día siguiente, que es 2 de enero, Brian dice que solo salió una vez y fue para salir con su hijo mayor, ya que él le quería comprar un helado. Y la investigación preliminar arrojó que el teléfono de Anna había dado señal el 2 de enero y esta señal había dado cerca de la casa de los Walsh. Se contactan con las compañías de Uber y de Lyft para corroborar la versión de Brian. Ninguna de estas 2 compañías confirmó que ellos habían enviado un taxi a esa dirección. Con esto, la policía lo arresta el 8 de enero por el cargo de desviar una investigación policial. Cuando fueron a ver las cámaras de la farmacia de CVS, de Whole Foods y de todos los otros lugares donde él supuestamente había ido, Brian no aparecía en ninguno de estos lugares. El único lugar que sí fue cierto que él fue a la heladería con su hijo mayor y que solamente a ese lugar había ido y que se había regresado a su casa. Pero no, Brian había salido después de dejar a su hijo en la casa. Y es que se le había visto a Brian paseando por los pasillos de esta tienda Home Depot comprando más de $450 en productos de limpieza, incluyendo un trapeador, masking tapes, una carpa, un traje completo, cubetas, 20 libras de polvo para hornear o de baking soda. También él compró una sierra de mano o yo la conozco como cegueta, no sé ustedes cómo las conocen, estas cositas que están viendo acá. Y él también ahí había comprado un hacha. Y durante el allanamiento a su casa habían encontrado un cuchillo quebrado y manchas de sangre en el piso del sótano. Durante los días siguientes, la fiscalía continúa con esta investigación y ellos obtienen nuevas evidencias que apuntan a que Brian le había quitado la vida a Anna Walsh y se había deshecho de su cuerpo, por lo que el 17 de enero lo vuelven a arrestar y esta vez lo están acusando del asesinato de su esposa, ya que captaron a Brian saliendo de su casa el 3 de enero y yendo a 2 complejos de apartamentos que quedaban en ciudades aledañas a Cohasset. Y estos complejos de apartamentos él ya los había buscado por internet, ya había buscado la dirección por internet. En estas imágenes se ve que Brian está cargando varias bolsas de basura que parecen pesadas porque él está como de lado cargándolas y se le ve a él entrando a donde tienen los botes de basura, los dumpsters, y la policía cree que en estas bolsas de basura iba el cuerpo de Anna. Brian había ido un martes a tirar estas bolsas y el miércoles las habían pasado a recoger, pero lo que sucede es que en esas ciudades ellos recogen esa basura y los llevan a incinerarlo. Y obviamente ellos no sabían que ahí podía haber un cuerpo humano, por lo cual ellos no se dieron cuenta y la policía había llegado demasiado tarde. La fiscalía cree que Anna estuvo en estos dumpsters y que su cuerpo nunca va a poder ser recuperado por esta razón. También se supo que ese mismo 3 de enero Brian había ido a las tiendas de TJ Maxx, Home Goods y Lowe's. Y en Lowe's él había comprado artículos incluyendo toallas, basurero grande, ropa de hombre y alfombras de baño. Y había comprado más artículos de limpieza. Artículos que después fueron encontrados en un vertedero de basura en la ciudad de Peabody. Y en este vertedero también se encontraron una tarjeta de vacuna del COVID a nombre de Anna Walsh, botas y ropa de Anna. Y esta misma ropa y estas mismas botas era con la que supuestamente su esposo Brian Walsh había dicho que su esposa había salido de su casa. Este hombre les había hecho el trabajo fácil a la fiscalía, ya que él se había puesto a buscar en Google. Y estas búsquedas comenzaron el 1 de enero a las 4:52 de la madrugada, un poco más de 3 horas desde que la reunión con este otro amigo había terminado. La primera búsqueda que este hombre hizo a las 4:52 de la mañana había sido mejores maneras de deshacerse de un cuerpo. A las 4:55 él buscó cuánto tiempo tarda un cuerpo en empezar a oler. A las 11:40
2:31, limpiando un cadáver. O sea, él vio un video de YouTube donde limpiaban un cadáver. A las 2:21, es mejor tirar la ropa de la escena del crimen o lavarla. Y el 2 de enero, él continuó buscando. A las 10:32 de la mañana, ¿cuánto tiempo guardan las tiendas las grabaciones de seguridad? A las 2:27, ¿cómo descuartizar un cuerpo? A las 2:47, ¿se puede acusar a alguien de un asesinato sin un cuerpo? A la 1:12, ¿se puede identificar un cuerpo con los dientes rotos? O sea que este hombre buscó paso a paso cómo deshacerse del cuerpo de su esposa. Y al saberse todo esto, la defensa de Brian cambió y contó una historia que solamente él creyó que alguien le iba a creer. Y es que él dijo que en la mañana del 1 de enero, él se había despertado y había visto a su esposa al lado, pero se dio cuenta que Ana ya estaba sin vida. O sea que Ana había muerto repentinamente. Entonces él se preocupó, pues porque él tiene este caso federal todavía pendiente y él no quiere que lo manden a la cárcel porque él está diciendo de que la policía no le va a creer que su esposa murió así por así. Él decide deshacerse del cuerpo y es por esta razón que él más adelante se declara culpable de deshacerse del cuerpo de Ana y de mentirle a la policía, pero él se está declarando inocente de haberla asesinado. En cambio, la fiscalía dijo que el motivo por el cual Brian asesinó a su esposa, o sea, la golpeó hasta la muerte y después la cortó y se deshizo de sus partes y de todos estos productos de que él había utilizado para este hecho. Él dijo que Brian se había enterado esa noche que Ana tenía un amorío en Washington, D.C. Ustedes se acuerdan que yo les dije que Ana había comprado una casa en Washington. Pues resulta que la persona que le había ayudado a comprar esta casa se llamaba William Fastow, que era un agente inmobiliario con más de 20 años de experiencia y que él era un hombre que se estaba divorciando y que tenía 2 hijos. Y esta persona Ana la había conocido por su amigo, el mismo que había ido a la reunión de Año Nuevo. Después de que Ana compró la casa, mantienen esta amistad y después rápidamente, según lo que dijo William, ellos se vuelven confidentes. Confidentes lo que quiere decir de que ellos se cuentan sus cosas. William le está contando por todo lo que él está pasando con su divorcio y Ana le está contando todo lo que está pasando con su esposo allá en Boston. Y rápidamente ellos comienzan una relación íntima. Esta relación iba avanzando bastante rápido por todo ese 2022, que hasta en noviembre de ese 2022 ellos fueron a Europa y que durante todos esos meses, según William, Ana le estaba diciendo de que ella iba a dejar a Brian, ya que ella pues ya no estaba feliz en su matrimonio y que solo se quería traer a sus hijos a Washington. Esta era la versión de la fiscalía, versión que al final, ya cuando comenzó el juicio en diciembre del 2025, el jurado creyó y así fue como el 18 de diciembre del 2025 un jurado lo encontró culpable y Brian fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el crimen de Ana. Y un año antes, cuando Brian pues está preso por este crimen, en febrero del 2024, el juez sentenció a Brian por el caso federal de fraude y le dio 37 meses de arresto domiciliario más una probatoria de 3 años y fue ordenado a pagar $475,000. Pero obviamente esta condena no la va a llegar a cumplir porque él va a estar toda su vida en la cárcel, ya que un año después se le dictó una nueva sentencia por el caso de su esposa. Y así llegamos hasta el final de este caso, un caso un poquito largo, pero que era muy importante para mí compartirle todos estos detalles sobre la vida de Brian, sobre la vida de Ana, para que podamos entender por qué este hombre lo hizo. Obviamente él lo hizo porque es una persona mala, malvada en su ser. Él se deshizo del cuerpo de su mujer para que no hubiera evidencia y así que no lo mandaran a la cárcel. Pero al final todo sale a la luz. No hay crimen perfecto, no lo hay.
y más ahora con toda esta tecnología, con todas estas cámaras de seguridad que están por todos lados. Entonces, ustedes díganme qué piensan de este caso. Ya lo habían escuchado. Si ustedes son de Massachusetts, ¿cómo se enteraron de este caso? ¿Siguieron el juicio así como yo lo seguí? Yo lo voy a estar leyendo, pero antes de terminar con este video, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar, ya que todo eso me ayuda muchísimo. Yo les estaré viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.